Muy buenos días, mis hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy es el día del Señor. Cada domingo es el día del Señor. Así lo vemos en las Santas Escrituras, en el libro de los Hechos. Así que estamos ¿para qué? Para celebrar a Jesús. Esa es la razón del día domingo. Celebrar a Jesús. No tiene otra objetivo ni otra intencionalidad. Esa es la intención y eso debe estar en nuestro corazón. Y qué mejor animados por la bendita palabra del Señor a la adoración. No hay nada más animante que la lectura de la santa palabra de Dios para la adoración a este bendito y soberano Dios. Y mira, te voy a compartir el Salmo 18, versículo 3, que su palabra bendita nos dice así allí: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Recibiré de ti el bien y el mal rechazaré, si sé que tú eres Señor, soberano y justo. Como he de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación. ¿Cómo he de creer en ti al tener y dudar en la escasez, si sé que tú eres siempre fiel y nunca cambias? ¿Cómo he de seguir en libertad
Mis hermanos, les invito a que oremos al Señor. Padre nuestro, te agradecemos tu infinito amor, te reconocemos como Dios y Señor, y reconocemos y agradecemos la obra de Cristo en el madero de la cruz. Gracias por permitirnos creer, por conocerte y entender por medio de tu Santo Espíritu todas las verdades que nos has revelado, Señor. Y también te queremos pedir perdón por nuestros pecados, Señor, por ser un pueblo, Señor, de labios inmundos, de corazón pecaminoso, que constantemente acudimos a cualquier otra cosa antes que a ti. Perdónanos por ser faltos, por no reconocerte y por no buscarte, Señor, y por muchas veces arrepentirnos por miedo y no por el amor que te tenemos, Señor. Bendice nuestros corazones, Padre Santo. Te pedimos por cada uno de nosotros como miembros de la Iglesia en Aurora, que nos seas perdonando, que nos permita ser de bendición en cada lugar en el que estemos, Señor. Necesitamos de ti bajo todas las circunstancias, Padre mío. No hay momento, lugar o tiempo en el que no necesitemos de tu gracia, de tu verdad, de tu fuerza, de tu guía, Señor, de tu Santo Espíritu. Por eso clamamos a ti, Señor, pidiendo que dirijas nuestros corazones, que nuestra vida sea redarguida, Señor, sea cambiada, transformada y sea moldeada cada vez más a la imagen de Cristo. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados y te agradecemos por el infinito amor que has tenido para con nosotros con Cristo, Señor. Te agradecemos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, seguimos con esta bendición de estar impartiendo conocimientos con respecto a la reforma, y hemos hablado de nuestros reformadores y cómo ellos a través de las Santas Escrituras fueron observando principios fundamentales bíblicos que con el tiempo se han ido distorsionando, se han ido cambiando, y esto nace a raíz de que había que establecer lo que las Santas Escrituras decían. Y fíjate, amado hermano, hoy tenemos la cuarta sola, solo Cristo, en la cual hemos disfrutado, hemos visto sola Escritura, sola fe, perdón, esta es la tercera, no, la cuarta, bien digo, solo gracia, y ahora solo Cristo. Hoy vamos a estar ahí y vamos a estar observando la palabra del Señor en Juan capítulo 3, versículos 16 al 18, Primera de Juan capítulo 2, versículo 2, y Romanos 3, 25, y Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 6. Y quiero introducir esto con respecto a la historia. El filósofo francés del siglo XVIII, Voltaire, una vez llamó a la historia los trucos que le hacemos a los muertos. Claramente lo que quería dar a entender era que las interpretaciones de la historia siempre están sujetas a las percepciones de quienes las registran y de quienes las leen posteriormente. Quizás más en nuestros días eso es más evidente, más notorio que en cualquier otro tiempo.
La historia se está revisando de acuerdo a nuestras percepciones y sesgos contemporáneos. El resultado es que a lo largo del tiempo es difícil saber con certeza qué sucedió realmente. Expuestos a un aspecto de la historia con el que se sienten cómodos o incómodos, algunos, muchos optan por simplemente eliminarlo de la narrativa histórica, eliminar todos los recordatorios de él y esperar que la próxima generación no se dé cuenta de lo que realmente sucedió. Claramente es como si dijeran, si lo ignoramos, tal vez simplemente desaparezca. Sin lugar a duda que esto es un peligro inherente al hacer estas cosas. Y claramente en el un siglo más bien dicho, después de Voltaire, otro filósofo llamado George Santayana dijo: aquellos que no aprenden del pasado están destinados a repetirlo. O sea, en otras palabras, siempre existe la necesidad de una descripción precisa de la historia y el aprendizaje de las lecciones tanto positivas como negativas. Ambos son importantes. Por más que lo intentemos, nuestra tarea no es doblar y moldear los eventos históricos en lo que desearíamos que fueran. Es lo que era y con suerte seremos más sabios por haber aprendido de él. Los cristianos, entonces ahora, volviéndonos a nosotros, los cristianos debemos reconocer esto más que otros. Porque toda la fe cristiana, amado hermano, no lo olvides jamás, se basa en un registro histórico preciso que se remonta al jardín del Edén. Y claramente donde la pecaminosidad del hombre ha sido y será expuesta por primera vez. Los reformadores creyeron en ese registro histórico y no lo ignoraron, más bien lo profundizaron. Por eso es entonces que gritaron: sola escritura, sola escritura. Bendito sea el nombre del Señor. Y fue a través de la narrativa histórica entonces a la que se aferraron fielmente, y allí fue donde descubrieron a Jesucristo. Él y solo Él, como el único camino a Dios. Eso es lo que descubrieron nuestros grandes reformadores. Y no lo descubrieron en cualquier literatura, sino que en las mismas Santas Escrituras. Por eso es que el Nuevo Testamento dice claramente allí en Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 5, que fue en el cumplimiento de los tiempos. Bueno, cuando hablamos de tiempo, claramente es un hecho histórico real. Y allí, Gálatas 4, capítulo 4, versículos 4 y 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Amado hermano, si el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo no ocurrió históricamente, entonces no hay un fundamento sólido sobre el cual descanse nuestra fe. Claramente, está en el aire, está en el vacío. Entonces, en palabras que vamos a encontrar en otros pasajes de las Santas Escrituras, puntualmente allí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 17, tenemos esta verdad bíblica, y es radical, y dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La cuestión, entonces, que alrededor del siglo XVI estuvo en la Reforma, o la Reforma Protestante, claramente impulsó a la Reforma Protestante a que se centrara en la cuestión soteriológica: ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa era la pregunta, esa era la interrogante, eso es lo que los animó. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Entonces, claramente los reformadores respondieron a esto. Cuando se preguntaba sobre eso, claramente ellos respondieron de manera preciosa y dijeron: solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo. Fue esa palabra entonces, solo o sola, que sirvió como la línea de demarcación entre la iglesia de Roma y los reformadores, o sea, los protestantes. Y como ha demostrado la historia, ese sigue siendo el caso hasta el día de hoy. Y eso no va a variar y va a seguir así de sólido y firme. Entonces, en esta mañana de domingo, quiero compartirles claramente, mirando la cuarta de las 5 solas de la Reforma, solus Christus, o solo Cristo, por la cual los reformadores quisieron decir claramente y tácitamente que Dios logró la salvación de los pecadores creyentes únicamente a través de la mediación de su Hijo amado Cristo Jesús. Específicamente, entonces, la frase solo Cristo
pone énfasis absoluto en la cruz de Cristo. Quiero invitarte, amado hermano, y te desafío a que hagas la prueba de quitar o incluso disminuir la obra de Cristo Jesús, y quiero que sepas que no habrá un cristianismo verdadero. Según la teología católica romana, la muerte de Jesús en la cruz no abortó completamente y finalmente la pena del pecado del hombre. ¿Te estás dando cuenta de lo que piensan? ¿Te estás dando cuenta de cómo pensaba la Iglesia Católica y sigue pensando hoy? En cambio, están diciendo ellos, lo que hizo fue proporcionar gracia que luego podría aplicarse al individuo a través del sistema sacramental de la Iglesia. Específicamente, los tres sacramentos del bautismo, la penitencia y la celebración de la misa. De hecho, ha sido y sigue siendo la posición oficial de la Iglesia Católica Romana de que se pronuncia, califican como anatema sobre cualquiera que niegue la eficacia de estos sacramentos como necesarios y elementales para la salvación. Eso es lo que ellos creen. Entonces, ¿qué hicieron los grandes reformadores? Nuestros reformadores, o los que hoy celebramos en 503 años de celebración. Los reformadores vieron que tal creencia no era bíblica, era absolutamente antibíblica, porque cuando Jesús exhaló su último suspiro en la cruz del Calvario, ¿qué dijo? Lo vemos ahí en Juan 19:30, consumado es. Oye, amado hermano, en el momento en que comenzamos a agregar algo a la obra completa de Cristo, quiero que lo sepas, se vuelve nula y sin valor para nosotros en términos de su capacidad para proporcionar salvación. Claramente, cuando tú le agregas Cristo más otra cosa, queda anulada la obra. Sin embargo, estos hombres, los reformadores, insistieron una y otra vez en que fue solo Cristo. Solo Cristo es quien proporcionó el pago total y final por los pecados a través de su muerte en la cruz del Calvario. Ni siquiera es nuestra respuesta a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, amado hermano. No es eso lo que nos salva. Solo nos salva lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso la fe y el arrepentimiento claramente son necesarios para estar seguros. Pero incluso esos son dones de Dios, según Efesios capítulo 2, versículo 8. Y según 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Entonces, lo que todos necesitamos es lo que los teólogos llaman una justicia ajena o justicia pasiva. Es decir, una justicia que no podemos, escúchalo bien, producir por nosotros mismos. No tenemos esos potenciales, no tenemos esas capacidades de provocar o generar esa justicia. No podemos. Esto solo proviene y debe provenir de otra fuente, claramente. ¿Y cuál es esa fuente? Bueno, el que comprende la cruz, comprende la Biblia, sin lugar a duda. En la medida en que Cristo y su cruz ya no son centrales, escúchalo bien, todas las demás doctrinas cristianas se disminuyen y se reducen al capricho y al sentimentalismo de cada quien. Si tú llegas a las Escrituras, amado hermano, pon atención. Si tú llegas a las Escrituras en última instancia buscando algo más que a Cristo, entonces básicamente estás llegando a la Biblia como un libro cerrado. No vas a entender nada de nada, claramente. Por eso es que Juan 5:39 vemos claramente la afirmación de Jesús de lo que son las Santas Escrituras. Él mismo dice, ellas dan testimonio de mí. Eso es lo que dice su palabra. ¿Y qué te digo lo que dice las Santas Escrituras en relación a que las Escrituras mismas hablan de Cristo Jesús? Cuando iban los hombres camino a Emaús, estos discípulos iban camino a Emaús. ¿Te acuerdas? Allí en Lucas 24, puntualmente el versículo 27, allí dice todas las Escrituras. O sea, todas las Escrituras. ¿De quién hablaban? De Él. Entonces, claramente todas las Escrituras tienen a Cristo, lo tienen a Él como su tema central y único. Por favor, atención con eso. Entonces, desde el Génesis hasta el mismo Apocalipsis, amado hermano, claramente la Biblia cuenta la historia de Jesucristo. Entonces el corolario más natural, por lo tanto, después de declarar sola Escritura, es proclamar solo Christus o solo Cristo. No hay proclamación de Cristo sin el mensaje de la cruz. Y eso es lo que hicieron los reformadores. Mirando las Santas Escrituras, no lo aprendieron de ninguna otra manera, solo de esa manera. Y la única manera que sepamos de Cristo, amado hermano, amada iglesia, es que miremos las Santas Escrituras, porque son ellas las que nos hablan de Jesús, como Él mismo lo dijo. Todas ellas hablan de mí. Por eso entonces, queridos hermanos,
Cristo y su obra acabada debe ser el objeto de nuestra fe. Cristo, Jesús, amén, bendito sea el Señor, y su obra acabada allí en la cruz del Calvario, amado hermano, deben ser el objeto de nuestra fe. Por eso es que Lutero dijo, la fe no es fe sin un objeto, y la única fe salvadora es la fe en el que salva. O sea, la única fe verdadera y salvadora es la fe de Jesucristo, que no es tu fe, amado hermano. Hay cientos de miles de tipos de fe, pero la única fe verdadera es la que proviene de Cristo, el cual nos la ha dado, y es por eso que esa fe, como viene de Cristo, es una fe salvadora. Lo que impulsó a los reformadores entonces a declarar que la salvación no se encontraba en nadie más que en Jesucristo, fue su reconocimiento de que su muerte satisfizo completamente la ira de un Dios santo hacia los pecadores, que era un sacrificio suficiente por el pecado. Eso es lo que establecieron, que Él era el sustituto perfecto para aquellos que no podían pagar la deuda del pecado, esa deuda que teníamos. Claramente entonces, la cruz del Calvario y la muerte de Cristo en la cruz es todo suficiente y perfecta y completa para nuestro perdón y para nuestra redención. Consideremos entonces tres factores tomándolos uno a la vez, queridos hermanos. En primer lugar de las Escrituras, estaremos viendo y nos estaremos confrontando a que la cruz de Cristo fue la completa satisfacción de la ira de Dios. No te olvides que la ira de Dios debería venir sobre nosotros los pecadores, pero Cristo en la cruz se puso en nuestro lugar y la ira de Dios fue derramada allí. Por eso es que la cruz de Cristo fue la completa satisfacción para Dios de su propia ira. Entonces la ira de Dios no es un tema de conversación popular, sin lugar a dudas. Claro, jamás nadie predica de la ira de Dios en nuestros púlpitos. Nadie quiere hablar de la ira de Dios. Ni aún las mismas iglesias donde las escrituras se mantienen como autoritativas es un tema que tiende a evitarse y lo más posible. La idea es que no se hable de ello. Y sin embargo, amado hermano, la Biblia deja muy en claro que nuestros pecados, tu pecado, mi pecado, siempre nos va a separar de Dios y trae consigo la condenación, amado hermano, eterna. No es cualquier cosa, trae la condenación eterna, a menos que la ira de Dios sea apartada. Entonces esto nos obliga a mirar Juan 3:36. Ahí, por ejemplo, leemos que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Escucha bien, amado hermano, y peor todavía, sino que la ira de Dios está sobre él. No es que Dios sea un caprichoso, amado hermano, no, o que sea un Dios vengativo, sino más bien porque es perfectamente santo y completamente justo. El pecado debe recibir su justa recompensa. Entonces, como pecadores, debemos entender, amado hermano, que hemos ofendido el carácter de Dios. Por eso es que completar la satisfacción significa reparar el daño causado o proporcionar compensación, si se quiere. Entonces, en nuestro caso, el daño que se ha hecho a la ley de Dios y al honor de Dios es del tamaño, o sea, el tamaño de nuestro pecado, amado hermano, es del tamaño a quien hemos ofendido. Bendito sea el nombre del Señor. No podemos entender la cruz hasta que no nos tomemos en serio, amado hermano, el honor y la gloria de Dios. El pecado que tendemos a tratar bien y generalmente a la ligera, amado hermano, es una ofensa infinita del hombre contra el carácter santo y sublime y justo, perfectamente justo de Dios. Si somos incapaces de comprender la gravedad del pecado, asumiremos que todo lo que Dios necesita hacer es perdonarnos. De hecho, incluso podemos sentir que Él nos debe perdón en nuestro egocentrismo, en nuestra capacidad de autovalencia, porque nos gusta validarnos. No existen condiciones humanas, amado. Perdóname que te desilusione, en las que debamos esperar que Dios simplemente nos perdone como algo natural. No existe. Obviamente Dios puede salvarnos, sí, sin lugar a duda. Y claramente debe ser Él quien nos salve. No podemos alcanzar la salvación por nosotros mismos, amados hermanos, ya que somos nosotros los que nos hemos rebelado contra este soberano y santo Dios como primer lugar. Ahora, si se debe hacer algo para sacarnos de la condenación de Dios y proporcionarnos acceso a Él, entonces tendría que ser logrado por aquel a quien Dios eligió para estar en nuestro lugar como el sustituto perfecto. Cristo es el sustituto. Ahí está esa doble imputación maravillosa. Cristo cargando con los pecados, siendo santo y sin pecado, y regalándonos su justicia a los injustos pecadores que éramos nosotros. Doble imputación. Ahora, amado hermano, la mayoría de nosotros
Conocemos Juan 3:16, un versículo que lo hemos predicado 1.000.000 de veces en las calles y lo hemos pregonado, una vocería impresionante, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Ese texto, ¿quién no lo conoce de nosotros? Desde que éramos niños, pero no debemos separarlos de los versículos 17 y 18, amado hermano, porque fíjate, amado hermano, que el versículo 16 del Evangelio de Juan capítulo 3, que es el porque de tal manera, tiene su contexto poderoso y establecido en los versículos 17 y 18. Y te lo quiero leer como un todo, desde el verso 16 hasta el versículo 17. Todo este pasaje se lee de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él, dice el versículo 18, que es el más radical y el más contextualizando el versículo 16. Mira, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Te das cuenta, amado hermano, que contextualizar el versículo 16 implica leer el 17 y el 18? Cuando se acercaba la hora, amado hermano, predeterminada de su arresto, estoy hablando de Jesús, crucifixión y juicio y crucifixión, declaró Jesús a sus discípulos allí en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6, dijo estas palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y mira lo que dice aquí, por favor, pon atención: nadie viene al Padre sino por mí. ¿Te estás dando cuenta de eso, amado hermano? Nadie, no viniste tú, no vine yo. Él nos fue a buscar cuando estábamos en la montaña de nuestro pecado, allá en la altura de nuestro pecado, en la máxima cúspide del pecado. Él fue a buscarnos. La ira del Padre solo sería satisfecha, amado hermano, volviendo al tema que nos convoca, a través de la obra sacrificial en la cruz que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, lograría. Entonces, esa afirmación exclusiva se reforzó unas semanas más tarde, cuando uno de sus discípulos, puntualmente Pedro, afirmó audazmente ante un consejo de judíos, de líderes religiosos convocados rápidamente, como lo vemos en Hechos capítulo 4, versículo 12, y las palabras de Pedro fueron estas: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amado hermano, radicalmente la Biblia nos está diciendo: solo hay uno que alguna vez caminó en este planeta que pudo lidiar con el problema del pecado del hombre, y ese fue el 100% hombre que nunca pecó, el propio Hijo de Dios, Jesucristo. 100% hombre, 100% Dios. El teólogo del siglo XI, Anselmo, escribió unas palabras tremendas y sentidas en relación a esto, y él dijo de todo su corazón, comprendiendo la infinita gracia, comprendiendo que el perdón de pecado viene solo por el sacrificio de la cruz en Jesucristo mismo, dijo estas palabras: la deuda del pecado era tan grande que, aunque solo el hombre la debía, solo Dios podía pagarla, de modo que la misma persona debe ser tanto hombre como Dios. Y eso es Dios, eso es Jesús, 100% Dios, 100% hombre. Y a ese hombre se refería Anselmo. Sin comprometer su justicia divina, fue el inmenso pero inexplicable y glorioso amor de Dios que diseñó y luego llevó a cabo la expiación. No fue de otra manera, amado hermano. Era la única forma en que se mitigaría la ira de Dios. Era la única manera. Martín Lutero lo entendió y lo comprendió y pudo ver la luz claramente. Lutero entendió esa gran verdad y la expresó muy bien cuando escribió estas palabras: dado que todos nosotros, dijo Martín Lutero, nacidos en el pecado y enemigos de Dios, mirando las escrituras, te lo recalco eso, te lo reitero, mirando las escrituras, las escrituras inundando el corazón de Lutero, lo llevaron a decir estas lindas palabras, y te las repito: dado que todos nosotros, nacidos en el pecado y enemigos de Dios, no hemos ganado nada más que la ira eterna y el infierno, por lo que todo lo que somos y hacemos está condenado, y no hay ayuda o forma de salir de esta situación. Por lo tanto, otro hombre tuvo para ocupar nuestro lugar, es decir, Jesucristo, Dios y hombre, tuvo que ser satisfacción y pagar por los pecados a través de su sufrimiento y muerte. Tal descubrimiento, te lo vuelvo a repetir, sacó de las tinieblas a Lutero a la luz, lo trajo a la luz tal cual a ti y a mí y a muchos
Bendito sea el Señor. La ira de Dios que había colgado como la espada de Damocles sobre la cabeza de los hombres durante la época medieval, amado hermano, fue eliminada al darse cuenta de que, como las palabras del himno, este himno maravilloso, alguien lo dijo y lo estableció mirando las escrituras, y salió estas letras en este himno: me dice el Salvador, todo debo a Él, pues ya lo pagó, de las manchas del pecar, cual nieve me lavó. ¡Qué maravilloso! Y eso es las 95 tesis de nuestro reformador Lutero, amados hermanos. Señalaron el principio del fin del sistema católico de indulgencias. Sin embargo, muchos cristianos hoy día viven con altas indulgencias. Algunos dicen hay que diezmar, porque diezmando Dios me bendice. Esa es una indulgencia que es creada por la mente del hombre. Otros dicen hay que estar en el punto, hay que estar en la escuela dominical, hay que estar en los cultos, hay que ofrendar, porque así pago mi indulgencia. Otros se atreven a decir: si tú me sanas, yo te serviré. Si tú me bendices, yo te serviré. Si tú me das el trabajo donde yo voy a ganar muchas luquitas, yo te serviré. Son indulgencias, amado hermano, las indulgencias de la iglesia nuestra. Tenemos que terminar con esas indulgencias. Amado hermano, Dios te ha salvado de pura gracia. No tienes que pagar nada. Bendito sea el Señor para siempre. Los sacerdotes ya no eran capaces. Eso es lo que hizo ver las 95 tesis, amado hermano. Descubrió los corazones de los sacerdotes de la época. Esos sacerdotes ya no eran capaces de colgar hoy, amado hermano, incuestionablemente promesas de perdón y absoluciones ante adoradores temerosos y crédulos. Los reformadores, amado hermano, demostraron bíblicamente que la ira de Dios se satisface solo a través de la sangre de su propio Hijo por los pecados de los creyentes. Y eso, ¿sabes por qué es? Es porque la cruz de Cristo fue el sacrificio todo suficiente por el pecado del hombre. No se necesita ninguna otra cosa más. Basta con eso, que es muy superior a cualquier cosa que nosotros pudiésemos ofrecer. Por eso es que el Señor había instruido a los antiguos israelitas que para que la ira de Dios fuera satisfecha, se debía ofrecer un sacrificio de sangre. En preparación para la primera Pascua, te lo recuerdo, eso está en Éxodo 12:13, amado hermano, y te lo traigo a la memoria, y el que no lo ha leído, vaya y léalo. Ahí está, Éxodo 12:13, en esa primera Pascua, donde un cordero sin mancha sería sacrificado, y la sangre pintada en los postes de las puertas de su vivienda, Dios había dicho lo siguiente: la sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Y es lo que ocurrió. No murió ningún israelita que tenía su puerta pintada con la sangre del cordero que había sacrificado. Más tarde explicó, allá en Levítico 17:11, Dios Todopoderoso, estas palabras para el pueblo de Israel: porque la vida de toda criatura está en la sangre. Y mira lo que dice luego: yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Y luego, ¿qué te digo? Allá en Hebreos capítulo 9, versículo 22, el Nuevo Testamento, amado hermano, mira lo que leemos allí: pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Bendito sea el nombre del Señor. Como ocurre con muchos otros conceptos, hoy claramente hemos diluido la idea del sacrificio. Cuando la Biblia habla de sacrificio, amado hermano, generalmente es en el contexto de una obligación que debe cumplir o una deuda que debe pagarse. Bíblicamente se ha pronunciado una sentencia de muerte, amado hermano. Nuestro pecado nos ha puesto a merced de Dios. Sí, porque ha incurrido en una deuda que nunca tú y yo podríamos pagar, ni podremos. Bendito sea el Señor. No hay sacrificio que podamos hacer que satisfaga la demanda de un Dios santo y soberano y todopoderoso y lo haga actuar en nuestro nombre. Nada de ti ni nada de mí, ninguna obra que tú supones buena y tuya, ni yo suponga una buena obra mía, delante de Dios impulsará, obligará a Dios a salvarme. No, amado hermano, no hay nada en nosotros que pueda impulsar a Dios a actuar en nuestro nombre. Bendito sea el Señor. Si alguna vez hubiera un sacrificio suficiente que pudiera hacer frente a nuestro pecado, amado hermano, es entonces Dios mismo. Y este Dios mismo tendría que ser el único que lo podría proporcionar. Jesucristo, como dice Juan 1:29, que en el comienzo de su ministerio público, fue señalado por Juan el Bautista. Y mira cómo fue señalado, amado hermano, allí en Juan 1:29.
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el que quita el pecado de tu vida? Dios, el Cordero. Más tarde, años después, allá Pedro, años después de que Jesús murió en la cruz, resucitó de la tumba y ascendió al cielo, Pedro afirmaría algo interesante. Afirmaría el testimonio de Juan con estas palabras. Y mira lo que dice allí en 1 de Pedro 1, versículos 18 al 19. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Mira lo que eso nos está diciendo. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino que con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Bendito sea el nombre del Señor. Y que te digo lo que dice el escritor de Hebreo. Nos recuerda una y otra vez que en contraste con los repetidos sacrificios del sistema levítico del Antiguo Testamento, Jesucristo fue ofrecido una sola vez. No más año a año trayendo un cordero pascual para matarlo y sacrificarlo para que la sangre corriera. No más, es solo una vez. Así lo dice Hebreos 7:27 y Hebreos 10:10. ¿Y qué te digo? Más aún, y que por una sola ofrenda, eso también lo dice Hebreos 10:14, se mantiene a salvo se mantienen a salvo los que son suyos. Por eso entonces, amado hermano, la teología de la Iglesia Católica Romana enseña que la misa es exactamente el mismo sacrificio que Jesucristo ofreció en la cruz, en el Calvario. A causa de la doctrina que ellos mismos han impulsado, que se llama la transubstanciación, ellos creen que el pan y el vino ofrecidos en el sacramento sacrificial o eucarístico de la misa se convierten en realidad en el cuerpo y en la sangre de Jesús cuando el sacerdote pronuncia la bendición. La razón más obvia y por la que esta doctrina fue rechazada por los reformadores, porque fue rechazada de manera potente y debe ser también rechazada por nosotros hoy, es que es vista como algo así, un perpetuo resacrificio. O sea, tendríamos que tener cada año, tal cual el pueblo de Israel una vez al año traía ofrendas de sacrificio para expiar sus pecados. Así tendría que estar Cristo muriendo todos los años por nuestros pecados. Y eso es lo que enseña la Iglesia Católica, que esto es claramente eso, un resacrificio de Cristo por nuestros pecados, o como una reofrenda de su sacrificio. Sin embargo, el testimonio del Nuevo Testamento más bien dice algo radical. Allí, 1 de Pedro 3:18 dice: Cristo padeció una sola vez por los pecados. No hay más que decir. Bendito sea el Señor. ¿Y qué te digo, amado hermano? En 1 de Juan, versículo 22, se nos dice que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Propiciación, oye, es un término teológico significativo. Significa, escucha bien, sacrificio satisfactorio. ¿Lo estás entendiendo? ¿Lo estás escuchando, amado hermano? Eso significa propiciación, sacrificio satisfactorio. Específicamente dentro del contexto de la salvación, se refiere, amado hermano, al desvío de la ira de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y que te digo, en otros lugares, esa misma palabra también aparece en Romanos 3:25. Cuando te hablo de otros lugares, estoy hablando de otros textos bíblicos. Allí en Romanos 3:25 dice, en la Nueva Versión Internacional, lo traduce de manera preciosa, dice: Dios presentó a Cristo como un sacrificio de expiación mediante el derramamiento de su sangre para ser recibido por fe. Oye, amado hermano, así recibimos a Cristo por fe, y esa fe nos la ha dado Cristo Jesús. Lo que es importante entender que esto infiere es que nuestro pecado ha provocado la ira de Dios y debe ser tratado. Y eso es precisamente lo que Dios ha logrado, amado hermano, a través de Cristo. Lamentablemente ahora hay una filosofía y un pensamiento y una vocería demoníaca, terrible, contradictoria a lo que las Santas Escrituras nos muestran. Mira lo que dicen algunos. Lamentablemente eso es lo que está ocurriendo ahora, y está de moda referirse a la cruz de Cristo como un abuso infantil cósmico. Mira lo que están diciendo. Los burladores, estos son los burladores de Dios y del Evangelio. Ellos insisten en que ¿cómo es posible que Dios matara a su hijo de esa manera? Si es así, amado hermano, si es así, entonces una de dos cosas es verdad: o Dios salvará a todos al final, o todos nos quedamos para enfrentar las consecuencias de nuestro propio pecado. Esto es lo que se está planteando desde esta modernidad líquida.
Dios no puede ignorar el pecado, amado hermano. Por favor, da lo mismo lo que diga la sociedad y la cultura. Da lo mismo lo que la iglesia equivocadamente pudo haber enseñado durante muchos años. No, amado hermano, la Biblia dice clara y radicalmente, amado hermano, Dios no puede ignorar el pecado. Su carácter exige que sea castigado. Su ira es real y debe tratarse. Debido a que esto es así, amado hermano, pon atención. Las personas de todas las épocas tienen motivo para temer a Dios. Dios odia el pecado y debe castigarlo. Y aunque la propiciación habla de apartar la ira de Dios, nunca se trata de seres humanos. No se trata de ti, no se trata de mí. No se trata de los mejores hombres que moral o éticamente y externamente se han conducido bien. No se trata, y aunque en el corazón lo hayan hecho bien, no se trata de hombres, no se trata de humanos. No, la propiciación habla de apartar la ira de Dios, pero no se trata de usted ni de mí para apaciguar la ira de Dios, sino que de Dios mismo, porque Dios mismo, amado hermano, satisface sus propias demandas justas a través de la muerte de su Hijo amado, para que ahora seamos libres de actuar en su nombre, creyendo que por Él somos libres del pecado. Así es, ese es el testimonio de la salvación. Nunca somos nosotros, por favor, no lo olvides. Quienes tomamos, jamás lo seremos, quienes tomamos las iniciativas o hacemos el sacrificio. No, amado hermano, no, es Dios mismo, debido a su gran amor por los pecadores. Una característica que no es incompatible con su ira hacia el pecado. Él es el único que proporciona el camino por el cual se puede evitar su condenación. Además, amado hermano, Él mismo es de esa manera. Mediante la muerte, escúchalo bien, en sacrificio de Jesús, Dios aplaca su propia ira contra el pecado para que su amor se muestre hacia aquellos que invocan su nombre. La iglesia, en la época de medieval, quiero que sepas, amado hermano, no predicó este evangelio. Sin embargo, a lo largo de la historia del pueblo de Dios ha habido reflujo y un flujo en la aceptación de la verdad de Dios. Entonces, esto nos obliga a mirar las Santas Escrituras y nunca perdamos de vista las Escrituras, porque ellas nos hacen saltar para vida eterna. Querido hermano, mirando 7 siglos hacia el futuro, Isaías profetizó allí en el capítulo 9, versículo 2, estas palabras: el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Bendito sea el nombre del Señor. Debe haber habido un sentido similar cuando, después de 1000 años de oscuridad espiritual, amado hermano, los reformadores redescubrieron la asombrosa verdad de que la salvación era solo por gracia, solo por fe, solo en Cristo, y de ahí gritaron con vigor: Solus Christus. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se está dando cuenta, amado hermano? Qué maravilloso es esto. Los reformadores, ¿dónde encontraron esto? ¿Dónde vieron esto? Mirando las Escrituras. Bendito sea el Señor. Por eso, amado hermano, es que la cruz de Jesús satisfizo la justa demanda de un Dios santo y justo con respecto a su propia ira con el pecado y el pecador. La cruz nos proporcionó un sacrificio perfecto para que los pecadores como tú y yo creyéramos. Pero había un factor más vital que los reformadores, amado hermano, llegaron a comprender con respecto a la cruz de Cristo. Mira cómo la palabra de Dios los llevó a comprender un montón de cosas que hoy son nuestro beneficio, para que también las entendamos cuando sobre todo las hemos perdido de vista. Y este es lo que los reformadores continuaron mirando. La cruz de Cristo fue la sustitución perfecta de la condenación del pecador. Gloria a Dios para siempre. Lo que esto significa es que necesitamos un mediador que actúe en nuestro nombre. Es a través de la mediación de nuestro Señor Jesucristo que la cruz se vuelve personal para nosotros, se vuelve personal para ti y para mí. Mira lo que nos dice Timoteo allí en el capítulo 1, primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. ¿Qué se nos dice allí? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. ¡Qué maravilloso! Bendito sea el nombre del Señor. No nos cabe, no nos debe caber menor duda. Nunca tendremos dudas cuando miremos las Escrituras. Cuando las interpretamos y las subjetivamos, siempre habrá una duda. Cuando miramos las Santas Escrituras y somos fieles a ellas, te aseguro, no tendremos dudas. Este versículo nos dice que hay un solo camino a Dios. Por eso es que el papel de un mediador era servir como un negociador que ayuda a las dos partes. ¡Qué glorioso! ¿A qué? A realizar una transacción. Es alguien que se encuentra entre las dos partes, pero representando de hecho una y a la otra.
Aquí encontramos un testimonio de la obra maravillosa sacerdotal de Cristo Jesús, así como vino a la tierra para revelar al Dios hombre. Bendito sea el Señor, como lo dice Juan 1:18 y Hebreos 1 al 3. Ahora se erige como el abogado de los pecadores creyentes ante Dios. Así nos lo muestra Juan en su epístola primera, en los capítulos 2, versículo 1. Es una de sus citas más memorables. En esas citas preciosas, de muchas que tiene Martín Lutero, dijo estas palabras una vez: si quieres hacer expiación a Dios sin Cristo el mediador, haciendo de tus obras la mediación entre Él y tú, inevitablemente caerás. Caerás como lo hizo Lucifer, y en una desesperación horrible perder a Dios y perderlo todo. ¿Qué te digo de un inglés llamado Thomas Bailey? A veces se le llama el reformador olvidado. Cuando tenía 21 años descubrió la verdad del Evangelio. ¿Y sabes dónde, amado hermano? Mirando las Escrituras. Bendito sea el Señor. Y estaba leyendo allí en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, al revés. Oye, amado hermano, mira lo que leyó allí, Bailey. Él dijo, mirando las Escrituras, él cuenta de que esto es lo que a él lo llevó a conocer el Evangelio y a vivir la vida de Dios. Allí dice que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Oye, Bailey reconoció que estar bien con Dios no fue a causa de todo lo que él hizo o ha hecho él, sino más bien debido a lo que hizo Jesús, Dios, algo para él. Bendito sea el Señor. Entonces, fíjate lo que le ocurrió, que cuando empezó a predicar el Evangelio de solo Cristo, la iglesia le cerraron las puertas. Y no tan solo eso, a raíz de eso fue arrestado, lo dejaban en libertad y lo volvían a arrestar, fue juzgado, es más, fue ejecutado y llevado a ser quemado en la hoguera. Pero mira lo que ocurrió. El obispo de Norwich, que ordenó y fue testigo de la ejecución de Bailey, luego dijo, aunque tarde pero lo dijo, y hubo una reflexión: me temo que he quemado a Abel y he dejado libre a Caín. Eso es lo que dijo el obispo de Norwich después que quemaron en la hoguera, amado hermano, a Bailey. Así es como estamos justificados, amado hermano. Jesús llevó el castigo del pecado en nuestro lugar, y es debido a esta expiación que lleva el pecado que Dios puede imputarnos la justicia de Cristo. No es de otra manera. Esa es la forma en que hemos sido justificados. Y lo dice gloriosamente Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, por medio de Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. No es a través de ningún otro medio, es solo a través de Jesucristo. Hoy, amado hermano, esto y solo esto es la forma en que alcanzamos la posición correcta ante Dios. Te quiero contar de Irineo, el padre de la antigua iglesia, declaró una vez con asombro y precisión: por amor infinito, dijo Irineo, el Jesús, por amor infinito, él, hablando de Jesús, se ha convertido en lo que somos para que pueda hacernos completamente lo que Él es. Bendito sea el Señor. Amén. El apóstol Pablo lo expresó también de manera preciosa, tal cual Irineo. Y Pablo lo dice allí en 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno. Por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Estaba construyendo o inspirándose en un himno Charles Wesley, y capturó este mismo pensamiento, este pensamiento de Irineo y este pensamiento del apóstol Pablo. Irineo, indudablemente, mirando las Escrituras, llegó a comprender esto, que el apóstol Pablo también lo decía. Y mira lo que está diciendo. Charles Wesley compone un himno haciendo música y dice: amor increíble, ¿cómo puede ser que tú, Dios mío, mueras por mí? Querido hermano, muchos pasajes de las Santas Escrituras enfatizan el hecho de que Jesús tomó el lugar de los pecadores cuando murió allí en la cruz del Calvario. A menudo la preposición para se utiliza en este sentido. Fíjate, amado hermano, que esa pequeña palabra tiene una gran implicación. A veces significa en nombre de, mientras que otras veces significa en nuestro lugar. Entonces, la diferencia a veces puede ser sutil, pero quiero que sepas que no es insignificante. Quiero invitarte a que tomemos, por ejemplo, Romanos 5, los versículos 6 al 8.
Allí se nos recuerda lo siguiente, que cuando éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por uno. ¿Quiénes? Los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos, escúchalo bien, pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso lo ves allí en Romanos capítulo 5, los versículos 6 al 8. Entonces, ¿qué nos está diciendo Cristo aquí? ¿Qué nos está diciendo? Se nos está diciendo que, por el apóstol Pablo, que Cristo murió por nosotros. Eso se está diciendo. Pero mucho antes de su muerte, Jesús había dicho estas palabras. Allí en Marcos capítulo 10, versículo 45, estas palabras dijo Jesús. Porque aún el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí el significado es que murió en lugar de nosotros, amado hermano. Por favor, considera eso. Literalmente está diciendo que Él tomó nuestro lugar. Como se ha dicho a menudo, Jesús vivió la vida que nosotros nunca podríamos haber vivido y murió la muerte que debíamos y merecíamos nosotros. Esa muerte debíamos haberla merecido nosotros. Alabado sea el Señor, bendito sea el nombre del Señor. Hoy, amado hermano, quiero concluir esta mañana con esta bendita palabra. Cuando los reformadores declararon solo Cristo, insistieron en que fue a través, claramente, toda la obra solo a través de Cristo. Y su muerte en la cruz, que se cumplieron las demandas, porque esos son los actos gloriosos. Allí se cumplieron las demandas justas de un Dios santo, perfecto y con justicia verdadera. De modo que ahora Él es libre, este Dios soberano, de actuar en misericordia y gracia a favor de los pecadores que creen. Como hemos visto entonces, la cruz satisfizo la ira de Dios. Dios no solo es perfectamente santo, iglesia amada, amados hermanos, sino que es la fuente y el modelo de la santidad. Por lo tanto, no puedes comprometer su santidad, y no la va a comprometer ni el mismo Dios, y no la hará tratando el pecado de manera ligera. No, amado hermano, Dios trata el pecado como lo que es, algo serio, profundo, complicado. Por eso es que Dios lo trata de la manera que lo trata. Si el pecado debe ser perdonado en absoluto, debe ser sobre alguna base que indique la santa ley de Dios. Pero el hombre, claramente, ahora lo digo a ti, a mí, de frente, ni tú ni yo podríamos haber cumplido eso. Ni tú ni yo, amado hermano. Claramente, sí. Entonces necesitamos comprender esto. Necesitamos vivir de esta manera. Si el pecado debe ser perdonado en absoluto, como te lo dije, claramente debe ser sobre la base que indique la santa ley de Dios. Y ninguno de nosotros reúne esas condiciones. Pero el hombre nunca podría pagar tal deuda claramente. Dios tendría que hacerlo. Y tal vindicación debe ser necesariamente no me cae la menor duda, debe ser muy costosa. De hecho, tendría un costo tan inmenso que los ángeles del cielo mirarían con asombro y los pecadores redimidos se verían obligados a adorar. También vimos que la cruz proporcionó el sacrificio por el pecado del hombre, amado hermano. Fue en el Calvario donde se pagó tú y mi pecado, y se pagó este precio que era alto y carísimo. Bendito sea el Señor para siempre, amado hermano. Y esto fue pagado por Dios, escúchalo bien, y pagado en su totalidad. Alabado sea el nombre del Señor. El Padre dio a su único Hijo, el Hijo a quien amaba. Oye, ¿y qué te digo? Y el Hijo se entregó a sí mismo llevando nuestro pecado y su maldición, porque el pecado contrae y conlleva, valga la reiteración, condenación. Y finalmente, entonces, hemos visto que la cruz sirvió como sustituto del pecador. Jesús se ofreció a sí mismo como sacrificio por el pecado en nuestro lugar. Él sufrió no solo la agonía física de una muerte brutal, amado hermano, sino el horror espiritual impensable, amado hermano, de identificarnos con nuestro pecado y ser separado de su comunión eterna y perfecta con el Padre. No fue cualquier cosa. En esto Dios mostró su infinito aborrecimiento por el pecado, al estar dispuesto a sufrir en lugar de los culpables para perdonarlos y entregarles su justicia. Y con justicia los perdonó. ¿Puedes ver por qué Dios un día debe derramar su ira sobre aquellos que lo rechazan? ¿Entiendes cómo el redescubrimiento de solo Cristo encendió una llama dentro de los reformadores que debería estar más viva que nunca hoy en esta generación?
y en las generaciones sucesivamente, para que nunca más se reduzca a brasas ardientes. Solo 3 puntos finales de los que espero que encontremos una aplicación práctica en nuestras vidas. Primero, el centro del cristianismo, amado hermano, encuentra su enfoque en la cruz y no en el pesebre. Por mucho que nos guste celebrar el nacimiento de Jesús, debemos recordar que el propósito de la encarnación era traer al Dios hombre al mundo para que Él, a través de su muerte, amado hermano, pudiera proporcionar redención a los pecadores arrepentidos. Segundo, dado que la muerte de Cristo es el verdadero punto focal del cristianismo, no puede haber evangelio sin la cruz. La vida de Cristo, amado hermano, tan perfecta como fue, no es el evangelio. Jesús no vino a darnos un ejemplo de cómo vivir. Cualquier supuesto evangelio que se centre en la vida y el ejemplo de Jesús, pero minimice la obra satisfactoria, sacrificada y sustitutiva de Cristo, es un evangelio parcial en el mejor de los casos y un evangelio totalmente falso en el peor de ellos. Y tercero, así como no puede haber evangelio aparte de la obra de Cristo en la cruz, tampoco, iglesia amada, puede haber vida cristiana sin Él. Aparte de la cruz, la religión se convierte en una forma sutil de autoengaño, de edificación. Te autoedificas, te autoproclamas Dios. Llamarte a ti mismo cristiano no te convierte en uno más de lo que llamarse rey o reina te otorga un reino. Como descubrieron claramente y declararon los reformadores, a menos que hayas estado en la cruz, nunca has llegado a un acuerdo con la ira de Dios. La atrocidad del pecado, el destino que espera a aquellos que intentan acercarse a Dios de cualquier otra manera. Dios es el creador, entró en la historia de la humanidad. ¿Para qué, amado hermano? Para convertirse en el Redentor, y al hacerlo, para hacer que todo en su creación glorificara su nombre y para siempre. Entonces, como dijo el gran reformador Lutero, tú y yo debemos decirlo hoy con insistencia: necesito cada día escuchar el Evangelio. Necesito cada día escuchar el Evangelio. Debo escuchar el Evangelio. No me dice lo que debo hacer, sino lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha hecho por mí. Por eso es que necesito oír el Evangelio. Eso es lo que me está diciendo el Evangelio, que es lo que Cristo hizo por mí. Por eso es que esto era fuerte y potente en los reformadores. Solo Cristo, o como lo decían ellos, solus Christus. Y es por eso te digo, amada iglesia, Ina, te digo en esta mañana, como en este mismo minuto lo está diciendo el pastor allí en Icu, nuestra iglesia amada en Curauma. Te lo digo a ti aquí en esta mañana, Ina, amados hermanos, cuando estés triste, mira a Cristo. Cuando estés feliz, mira a Cristo. Cuando tu pecado te agobia, tienes que mirar a Cristo. Cuando creas que lo lograste, mira a Cristo. Cuando tu matrimonio se esté derrumbando, mira a Cristo. Cuando tu matrimonio esté floreciendo, mira a Cristo. Cristo, solo Cristo es la única fuente inagotable de salvación y redención y perdón. Oye, Él es la fuente única de alegría y satisfacción. Por favor, mira a Cristo, Ina. Porque no hay otro nombre dado en el cielo y en la tierra por el cual tú y yo podamos ser salvos, solo por Cristo. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. En densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, aún huirá de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por
en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Señor, muchas gracias por este día. Muchas gracias porque nos bendices con el anhelo y la alegría de orar por nuestra nación. Mandato precioso en tu palabra, pero más que un mandato que ya es glorioso, también es satisfacción en nuestros corazones, de orar con alegría, de orar con gozo, libres, Señor, con corazones puros, manos limpias, para poder, Señor, pedir por nuestra patria, por los que gobiernan nuestra nación. Te los hemos nombrado en nuestras oraciones, tanto al presidente de la República como a sus ministros. Señor amado, también te rogamos por los senadores, diputados, como también te rogamos por los alcaldes, por los concejales y todo este tipo de gente, Señor, que de una manera ahora u otra estaba involucrado en la dirección de nuestra nación. Te pedimos que tú obres en sus corazones, Señor, y que podamos ir mirando cómo ir solucionando cada vez de manera más nítida las necesidades de una nación. Porque hay un pueblo que está gimiendo, que está reclamando. Sin lugar a dudas hay de todo un poco, Señor. Algunos que están pensando en que todo debe ser una gratuidad en sus vidas. No hay nada gratis en la vida, Señor. Lo vemos en tu palabra y lo vemos en el diario vivir. Alguien tiene que pagar el costo de lo que se obtiene. No es gratis. Quizás a alguno le ha salido gratis como a mí. A mí me salió gratis la salvación. Pero alguien pagó, Señor, y ese fuiste tú. Por eso es que siempre hay alguien que debe pagar. Por eso te pedimos, Señor, que tú seas glorificado, que tú seas tocando los corazones también de la sociedad chilena, que aprendamos y entendamos que las cosas se logran con trabajo, con alegría de trabajar, con deseos de trabajar, que nada es gratis en la vida. Te pido, Señor, que también pongas tolerancia en los corazones de los exacerbados que están, Señor,
pensando que las cosas se arreglan con conflictos, con peleas, con destrucción, quemando y saqueando. No es así la forma de conseguir las cosas. Te pedimos, Señor, que empiece a haber cordura en las mentes y en los corazones de los ciudadanos chilenos. Es verdad que la angustia los ha llevado a tener esas reacciones, y a lo mejor con justas razones, pero en el fondo, Señor, queremos paz, queremos tranquilidad. Glorifícala en nuestra nación. Líbranos de guerras con nuestros vecinos, Señor, y en esta pandemia síguenos guardando, síguenos librando. Y si alguno de nosotros, tus hijos, ha de morir por la pandemia, alabado sea tu nombre, porque esto tiene que perecer. Señor, lo que no perece, lo que es eterno, es lo que hay en nuestros corazones. Por eso, Padre, te damos gracias y por eso bendice nuestros corazones y tengamos una óptica amplia y con un concepto claro, Señor, de las cosas. Tú eres un Dios eterno para siempre y todo está en tu mano. Te pedimos paz y tranquilidad para nuestra nación y ayuda a los que están al frente de ir viendo cómo controlar esta pandemia que es universal. Seas tú dirigiendo sus mentes y sus corazones a los que les has dado entendimiento para trabajar en esas áreas. Te pedimos, Señor, seas grandemente glorificado, como en todo tiempo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amado hermano, cada domingo te animamos por y para el Evangelio, porque a eso tenemos que estar animados, a llevar el Evangelio a otro. Es la gran comisión la cual nos ha sido encomendada. Jesús nos la dio. Así que, amado hermano, te animamos por la bendita palabra. No te olvides, cada domingo nosotros nos animamos con su palabra a la gran comisión, a llevar el Evangelio. Pero también a través de este verso y de este texto somos bendecidos y terminamos el culto con esta bendición, hablando y proclamando su bendita palabra. Y te invito a compartir. Te voy a compartir yo puntualmente Efesios capítulo 6, versículos 23 y 24. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Que el Señor te bendiga y que tengas una muy buena semana. Amado hermano, no te olvides de nuestro noticiero. Este es nuestro noticiero y te informamos. Queremos seguirte insistiendo. Ve a las comunidades misionales. Ocúpate de comunicarte con los que están a cargo de las comunidades. Allá en Placilla, nuestro hermano Carlos Cruz y su amada esposa. Allá en Valparaíso, nuestro hermano José con su amada esposa, la hermana Carlita. Eso los sábados y el hermano Carlos los días martes. Y nosotros aquí, tu pastor y mi hermano Jaime, estamos aquí en INA los días miércoles atendiendo la comunidad misional del Cerro. Así que todos los que quieran buscar una comunidad, dirígete a los líderes y a los que están encargados de las comunidades, como ya te los he mencionado. Y mira, amado hermano, las comunidades misionales han generado en nuestros corazones una bendición gloriosa, una rendición a la palabra de Dios y un convencimiento de pecado que nos ha animado a confesar pecado. Y es por eso que esta comunidad nos ha estructurado una vida cristiana sólida y nos ha ido formando en una solidez cristiana, sin ambigüedades, con certezas profundas. Y eso es lo que hace la comunidad misional. Y cuando adoptamos este formato, te aseguro que era una experiencia nueva, pero hemos visto un resultado maravilloso de cómo el Señor, por su palabra, ha ido regenerando corazones y vidas. Ahora, ¿qué te cuento? La comunidad misional ha dado lugar al discipulado uno a uno, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Elemental, porque está la compañía, pero también está descubrir corazones por la palabra. Ahora, tenemos las redes sociales, que algunos las usarán mal para sus propios deseos y pensamientos perversos, pero nosotros hemos usado estas redes sociales para llevarte la palabra del Señor. Así que las usamos bien. Mira, Facebook, Instagram, YouTube. Ahí los tenemos. Pero también queremos recordarte que en YouTube y Facebook estamos en esas páginas. Ahí está. Y estamos como Iglesia Nueva Aurora. Ahí estamos, sí, siempre. Así que búscanos allí. Te invitamos, porque allí te estaremos entregando las verdades del Evangelio, las verdades de Cristo, el pensamiento de Dios, el corazón de Dios, porque la única forma de conocer el corazón y el pensamiento de Dios es por su palabra, la Santa Biblia, las Santas Escrituras. Dios te bendiga, que tengas una muy buena semana. No te olvides, tu esperanza no está en un gobierno, no está en el sistema, no está ni siquiera en tu trabajo bien remunerado o mal remunerado, ni en las esperanzas que yo las llamo probabilidades,
sino estamos en el Dios de la esperanza que promete y cumple y dice verdad. No son probabilidades, son verdades que sí se cumplen. Y este es el Dios de la esperanza. Ahí debe estar puesta tu esperanza. Así que te animamos y que Dios te bendiga. Puedo oír la voz de Cristo que me llama hacia Él. Todo cuanto necesito lo encuentro solo en Él. Buen pastor, refugio eterno, mi todo en todo es Él. De la vida Él es la fuente, mi esperanza en Él pondré. Siendo yo su enemigo, de mí tuvo compasión. Rechazaba yo su gracia y Él abrió mi corazón. Nada bueno en mí yo encuentro, mi virtud viene de Él. Y cuando en Él yo esté completo, para siempre cantaré, para siempre cantaré. Cantaré, cantaré, el Cordero digno es, el Salvador pagó mi deuda, se lo debo todo a Él. Cantaré, cantaré, siempre yo le alabaré. En mis manchas alabado, suyo siempre yo seré, suyo siempre yo seré. Jesucristo es mi deleite, grande gozo tengo en Él. Nada más me satisface, Cristo mi tesoro es, Cristo mi tesoro es. Cantaré, cantaré, el Cordero digno es, el Salvador pagó mi deuda, se lo debo todo a Él. Cantaré, cantaré, siempre yo le alabaré. En mis manchas alabado, suyo siempre yo seré, suyo siempre yo seré. Todo lo pagó, quien por mí murió, y mis manchas se lavó con sangre.
sang